Buenos días a todos y todas. Bueno, muchísimas gracias por estar aquí, muchísimas gracias por aceptar esta invitación y acompañarnos el día de hoy. Estamos una vez más en el Auditorio Carmen Salandazábal de la Universidad Industrial de Santander, en el marco de la Cátedra de Derechos Humanos y Derechos de los Pueblos. Y hoy vamos a hacer la presentación del libro Infiltrar, Judicializar y Encarcelar Montajes Judiciales en las Universidades Públicas Colombianas, caso Lebrija. El día de hoy nos han convocado a este espacio la Cátedra Abierta de Derechos Humanos y Derechos de los Pueblos, Escuela de Derecho y Ciencias Políticas de la UIS, Equipo Jurídico Pueblos, Comité Permanente para la Defensa de los Derechos Humanos Cristian Roa, Sintra Unicol, Plataforma Aguante Popular y Escuela de Formación Estanislao Zuleta. Este evento se realizará con el apoyo de Mundo Bad y el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz. El 26 de septiembre del 2012, los medios de comunicación a nivel nacional informaron el resultado de un gran operativo desplegado por la Policía Nacional, en el que la DIJÍN logró la captura de 7 jóvenes estudiantes y docentes universitarios en una finca de la vereda Llanadas de Lebrija. Según la Fiscalía, estos jóvenes con 300 papas bomba querían provocar disturbios en la UIS. El informe inicial de Fiscalía mencionó que, y me permito leer literalmente, un estudiante cuya identidad es mantenida bajo reserva fue la persona que entregó a las autoridades la información para dar con los capturados. El informante le aseguró a la policía que el 24 de septiembre, entre 15 y 20 integrantes del grupo Juventudes M19 se reunirían en una finca de Lebrija para fabricar 300 papas bomba, que serían utilizadas para crear disturbios en la UIS. Después de 10 años, 4 meses y 28 días, Cristian Leiva, Xiomara Torres, Erika Aguirre, Alexis Bueno, Diego Alejandro Ortega, Carlos Carrillo fueron absueltos por un juez del Circuito Penal de Bucaramanga, luego de haber sido acusados por los delitos de fabricación y tráfico y porte de armas, municiones de uso restringido y uso privativo de las Fuerzas Armadas o explosivos. Esta decisión fue apelada por la Fiscalía General de la Nación y posteriormente, el 26 de septiembre del 2022, fue confirmada su absolución por la Sala de Decisión Penal del Tribunal Superior de Bucaramanga. Quisiera saludar en este momento a las personas que nos siguen en la transmisión en vivo desde la página de Facebook de Derechos de los Pueblos y sin más agradecer a todos los invitados que han aceptado nuestra invitación y nos acompañan hoy, principalmente no solo por asistir y por hacer posibles estos espacios, sino por luchar, por resistir y por nunca claudicar en estos procesos por la búsqueda de la libertad. Quisiera agradecer de manera muy especial a las autoras y al autor de esta gran investigación que vamos a presentar hoy y saludar también de forma muy especial a quienes se encuentran hoy privados de la libertad por actuar en la búsqueda de otro mundo posible para todos y todas. A continuación, haremos una breve mención de quienes nos acompañan hoy. Ya en el transcurso de la jornada del evento los iremos presentando con más detalle. Nos acompaña hoy Gloria Amparo Silva, Natalia Caruso, Miguel Ángel Beltrán como autoras y autor de esta investigación, la compañera Gladys Jiménez, quien es familiar, la madre de una de las víctimas. Vamos a hacer todo lo posible por lograr aquí, por problemas de conexión, tener un saludo de 2 de las víctimas, que son Carlos Carrillo y Cristian Leiva. Nos acompaña también el profesor Javier Alejandro Acevedo, director de la Escuela de Derecho, y el abogado Leonardo Jaime Marín. Quisiera saludar en este momento también a las organizaciones sociales que han hecho posible que estemos aquí, que han hecho posible que estas investigaciones se puedan realizar y que se han sumado a nuestra invitación y a nuestros espacios. Quisiera, en ese sentido, invitar al compañero Diego Rangel, del Comité Permanente para la Defensa de los Derechos Humanos Cristian Roa, quien nos colaborará en abrir el espacio con un saludo muy especial. Muy buenos días, gracias compañera Camila. Muy buenos días para todas y todos. Para nosotros es grato estar aquí de parte de todo el comité y del Sindicato de Trabajadores y Empleados Públicos de la Universidad Industrial de Santander
agradecer al profesor Leonardo Marín por ese magnífico trabajo, a su equipo, pueblo jurídico, por el excelente trabajo que hace en la labor, en la lucha por la justicia. Me presento, mi nombre es Diego Fernando Rangel, hago parte del Comité por la Defensa de los Derechos Humanos Cristian Roa, comité que tiene personalidad jurídica en el año 89 a raíz de la desaparición, detención y desaparición del compañero Cristian Roa. En ese entonces era presidente de Sintrahuiz, hoy en día Sintraunicol. Qué pena, papá. Es que estaba un poquito maluco. En ese entonces era presidente de Sintrahuiz, hoy en día Sintraunicol. También hacía parte de la hoy en día CUT Santander, que era vicepresidente, y hacía parte de muchos movimientos regionales. El comité lleva su nombre en memoria. Un año después fue fundado en el año 89 en conmemoración al compañero de una lucha. Recordemos que en los años finales de los años 80, comienzo del 90, la universidad sufrió muchos altercados vía sindical. Entonces fue creado el comité. El comité hoy en día tiene su oficina principal, porque él hace parte del mismo sindicato. Él es un hermano del sindicato. El comité está formado por la misma base de Sintraunicol, los trabajadores de la universidad. Él tiene su junta directiva. En esa junta directiva hacemos parte de 10 miembros, compañeros. En estos 10 miembros, el equipo jurídico de pueblos, en compañía del profesor Leonardo, nos apoya, igual el estudiantado de Derechos Humanos de la Universidad Industrial de Santander, en compañía del compañero Cristian, también hace parte de ese comité. El comité está en la defensa de todos y cada uno de nosotros. El comité está en la defensa de cada uno de todos nosotros para defender todo aquello que esté en contra de todos los altercados fuera de los derechos. Cualquier solicitud que tengan en mención hacia los estudiantados, nos pueden encontrar en la oficina que estamos ubicados en Bienestar Universitario, en el sótano, en la oficina 102, Bienestar Universitario a mano izquierda. Ahí nos pueden encontrar. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a Diego, a los compañeros del Comité de Derechos Humanos Cristian Roa y a los compañeros de Sintraunicol que nos están acompañando, ya la redundancia, aquí en el auditorio. Ahora, a continuación, entregaré el micrófono al profesor Javier Alejandro, quien aceptó acompañarnos en este espacio con una presentación del libro. Nos va a contar un poco de esta investigación, un poco de qué podemos encontrar nosotros en el libro, para que generemos también las dudas y vayamos pensando en ese compartir que vamos a hacer con los autores. Gracias, Camila. Muy buenos días a todos, a todas, a todos, especialmente a la mesa. Saludo muy especialmente a los autores del libro, el profesor Miguel Ángel Beltrán, que él sabe que esta es su casa, a Luz Natalia Caruso, que ya también nos ha acompañado, y por supuesto a Gloria Amparo. Sí. También al profesor Leonardo, que ya ha institucionalizado la Cátedra Abierta de Derechos Humanos, ya es una institución del programa de Derecho. Bueno, en realidad es muy difícil hacer una presentación con lo que implica el ejercicio mismo de una presentación, y menos en un término tan corto como son 10 minutos. Pero quiero comentarles algunas impresiones. Por supuesto que esta madrugada tuve en leer algunos de los apartes del libro.
De entrada, uno queda con la sensación de que la historia se repite y que son lugares comunes. Pareciera que nos ubicáramos en otra época después de la pandemia, y entonces casi que como antes de Cristo y después de Cristo, decimos antes de la pandemia, después de la pandemia, pero uno empieza a ver cómo, y lo describe, es una de las virtudes precisamente del libro, cómo todo lo que se dio desde los albores de nuestra república, desde la Constitución de 1886, cuando se habla por allá de la ley de los caballos, toda la represión que se dio a finales del siglo XIX en el marco constitucional, entre comillas, de esta Constitución, hasta la Constitución del 91 y hasta lo que hoy tenemos, y uno se encuentra que ha sido la misma situación. Y especialmente yo lo que señala, y yo creo que es tal vez el punto más importante de este trabajo, es cómo el libro demuestra que las universidades han sido un blanco de la represión estatal desde los albores mismos de la República. La universidad, y en esto no es que haya mucha literatura, profesor, no hay mucha literatura que demuestre cómo la universidad precisamente ha sido el blanco de la represión estatal desde el siglo pasado, incluso desde antes. Ese periodo que analizan sobre todo el Frente Nacional, donde es en realidad todo lo que implica el Frente Nacional hasta la Constitución del 91, pero especialmente en el Frente Nacional, cómo el gobierno, cómo el poder estatal se ensaña contra la universidad y cómo empieza a darse esa represión brutal contra la universidad pública especialmente. Me gusta la manera didáctica, la manera provocativa como aborda precisamente estos hechos históricos, la manera como está redactada, sobre todo cuando trae casos, testimonios, y cuando cuenta, por ejemplo, el caso de los estudiantes que fueron detenidos y llevados a proceso verbal de guerra porque se opusieron a la visita del señor Rockefeller por allá en el año 67. Entonces, y empieza uno a ver cómo finalmente eso sigue y se repite, obviamente con diferentes actores, pero en esencia sigue siendo lo mismo. Luego de ese recuento histórico del Frente Nacional y algunas precisiones históricas, se llega a el caso emblemático que ya acaba de mencionar Camila, que es conocido como el caso de Cooper Diomedes. Este señor que aparecía matriculado en 4 o 5 universidades, pero que estaba haciendo labores, entre comillas, de represión, inteligencia, etcétera, ya que es finalmente el objeto en buena parte el objeto del libro. ¿Qué quiero destacar sobre esta parte que me llamó la atención? La manera como el poder de Estado penetra las universidades y la manera como procede la represión. Si vamos a ver, casi ha sido la misma. La reseña que hacía referencia desde el Frente Nacional, la represión que se dio durante el gobierno dictatorial de Gustavo Rojas Pinilla, etcétera, hasta llegar hasta el caso de Lebrija. Es estudiantes haciendo labores en favor de los organismos del Estado, policías encubiertos dentro de las universidades, como estudiantes, como profesores, como incluso funcionarios, fuentes humanas, lo que se conoce como fuentes humanas, es decir, estudiantes, personal que presta sus servicios en las universidades, que se les paga por facilitar información, y por supuesto la forma como se hacen los montajes judiciales.
Es decir, todo un dispositivo dispuesto para capturar precisamente, para reprimir el pensamiento crítico y por supuesto para reprimir la propuesta y lo que implica la universidad y el ser mismo en la universidad. El caso que se aborda, el caso de Cooper Diomedes y el caso de Lebrija, tiene una particularidad que a mí particularmente me parece que hace que el texto no sea un ladrillo, que el texto sea un texto que captura desde el principio de su lectura. Uno puede pensar que lo puede leer por partes, pero se da uno cuenta que necesariamente hay un hilo conductor importante y que ese hilo conductor se complementa, cada uno de los capítulos se va complementando. Especialmente la manera como se trabaja este caso, el caso de Lebrija, es traer un expediente judicial, desmembrar de alguna forma ese expediente judicial, pero traer a los actores de ese caso, a quienes fueron víctimas, a quienes fungieron como abogados, y escuchar el discurso de ellos ya por fuera del proceso judicial. Eso hace que el mismo proceso judicial y todo lo que eso implicó se enriquezca y empieza a haber diferentes enfoques y diferentes perspectivas que hacen que precisamente el abordaje de este caso tenga una significación y deje una enseñanza muy específica. Me gustó mucho la manera como se abordó el caso, y posteriormente, ya casi que tomando y calcando un poco el formato del Nunca Más, se establecen ya diferentes casos, entre ellos varios casos de la Universidad Industrial de Santander, donde se precisan cuáles fueron los hechos, el contexto y cuáles fueron las violaciones graves a los derechos humanos. Pero hay un capítulo muy, muy bonito, muy interesante también, donde en medio de esa persecución, en medio de esa descripción de lo que implicó la arremetida contra la universidad, aparece algo que se llama la esperanza, que es ese capítulo donde reconstruyendo los tejidos de solidaridad. Es como el oasis, profesores, que uno después de leer y esa mirada, por supuesto, dura, donde se desmenuza de verdad los intereses mismos del poder de Estado contra la universidad, encuentra uno en este capítulo las propuestas que alrededor precisamente como resultado de estos trabajos y como producto de casi que de esa labor de resiliencia, todavía a pesar de todo tenemos un camino importante que recorrer. Yo quiero dejar algo acá como producto de la lectura del libro, y es la necesidad finalmente que, ya que estamos hablando de una reforma de la ley de educación superior, que se mire a las universidades desde una visión verdaderamente garantista de los derechos humanos. El tema de la protección de los derechos humanos al interior de las universidades no puede seguir siendo un tema coyuntural, la voluntad de un determinado rector, no. Tiene que ser una política de Estado, una política pública que garantice, entre otras cosas, que las universidades no sean objeto de policías infiltrados o de acciones o blancos de inteligencia de ninguna naturaleza, que sean las instituciones verdaderamente protegidas para que podamos cumplir nuestra función de ejercer el pensamiento crítico. Eso queda, y le decía ahora al profesor Miguel Ángel cuando nos saludamos, queda mucho por hacer. Este libro deja muchos temas
toca muchos temas que no había uno, seguramente que no hay una literatura muy profusa sobre los mismos. Es importante de pronto trabajar un proyecto que analice cómo han sido esos dispositivos de inteligencia en las universidades, cómo han funcionado, cómo ha sido la manera como se han fracturado incluso los movimientos sindicales y estudiantiles a partir de estrategias de inteligencia, y de cómo, a pesar de el gobierno que tenemos o de la línea de gobierno que tenemos, se siguen adelantando posturas y se siguen teniendo todavía acciones de persecución. Entonces yo creo que retomando el capítulo de la esperanza, yo creo que es a partir de la lectura del libro, yo creo que lo más valioso es el llamado a que precisamente a partir de la conciencia misma, de lo que ha implicado la persecución a la universidad, al pensamiento crítico, a los profesores, a estudiantes, trabajadores, etc., surjamos con propuestas y que de una manera unida y de una manera dejando atrás un poco a veces los sesgos y las prevenciones a veces más de carácter personal, podamos construir propuestas verdaderamente que garanticen los derechos humanos al interior de las universidades. Nos falta mucho, pero yo creo que este libro da y sirve como un ladrillo, como una primera piedra, pienso, para empezar a dar estas discusiones de las cuales debo decir, la universidad y las universidades apenas las estamos dando. Nos falta mucho, yo creo que hay que retomarlas y que ojalá estos casos, tal cual como se vienen exponiendo aquí, y otros, podamos traerlos aquí a discusión precisamente de las aulas universitarias y sacar y tener propuestas precisamente en estos momentos de coyuntura. Muchas gracias. Muchísimas gracias al profe Javier. A continuación le daré la palabra al primer bloque en el que hemos decidido trabajar hoy, y les voy a contar un poco primero de la metodología. Vamos a abordar la investigación a través del caso Lebrija, que está consignada, como bien lo mencionaba el profe, en este texto, y le voy a dar la palabra al profesor Miguel Ángel Beltrán. Es muy grato tenerlo por segunda vez este semestre aquí en la Cátedra de Derechos Humanos. El profesor Miguel Ángel Beltrán es profesor asociado del Departamento de Sociología de la Universidad Nacional, doctor en Estudios Latinoamericanos, magíster en Ciencias Sociales de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, sociólogo de la Universidad Nacional y licenciado en Ciencias Sociales de la Universidad Distrital y ex detenido político. Le hemos pedido al profesor Miguel Ángel Beltrán en esta intervención que nos regale un contexto histórico de los montajes judiciales y que empecemos a ahondar un poco más qué es un montaje judicial y cuál es el contexto en el que se dan los montajes judiciales. Aprovechando, profe, que tuvimos un problema técnico con los saludos y los videos que nos habían enviado para su reproducción, le pediría también al profe que nos regale de una vez un contexto político del montaje judicial caso Lebrija, contexto, nos sitúe qué estaba pasando en ese momento en el país y por qué se da el caso Lebrija. Gracias, Camila. Bueno, un saludo para todos, para todas. Saludo a mis compañeros y compañeras que me acompañan aquí en la mesa. Agradezco también al profesor Leonardo la invitación, a todos y todas ustedes, por la posibilidad nuevamente de estar en esta cátedra de derechos humanos. Pues, es muy necesaria y la importancia de seguir fortaleciendo estas reflexiones críticas. Yo quisiera, en la línea que nos planteaba Camila, como hacer un par de reflexiones sobre el tema de los montajes judiciales y también como hacer una referencia un poco al contexto, ¿no? Y lo primero es hablar de lo que se conoció como los falsos positivos. Falsos positivos, que fue una categoría que se empezó a
difundida hace ya varios años en medios de comunicación, la misma academia, mismo centro de memoria adopta esta idea de los falsos positivos, que realmente sabemos para otros eran ejecuciones extrajudiciales, pero realmente fueron asesinatos a sangre fría cometidos por agentes estatales, ¿no? Y aquí viene como una primera discusión. Estamos hablando de los falsos positivos judiciales, que es un concepto, una noción que ha ido ganando espacio también desde los medios de comunicación, desde la misma academia. Entonces, lo primero es aclarar que, así como ha habido asesinatos a sangre fría, también se ha utilizado el aparato judicial para la persecución. No implica la eliminación física o la implica de otra manera, por lo que se busca aniquilar un sector de la sociedad para transformar su identidad e imponer una identidad hegemónica, lo que autores como Daniel Feyerstein han llamado las prácticas sociales genocidas. Entonces, los montajes judiciales hacen parte de esta estrategia. Ahora bien, nosotros y nosotras no compartimos la idea de falsos positivos judiciales, porque consideramos que aquí hay una colonización por parte, digamos, de un discurso castrense que utiliza la idea de positivo y que la academia lo incorpora sin ninguna crítica. Creo que desde el pensamiento crítico es necesario también hacer estos debates. No es un problema puramente semántico, no es un problema que tiene que ver también cómo nombramos, cómo desde una academia crítica, desde el mismo movimiento social, enunciamos estos hechos. La idea de falso positivo judicial de alguna manera legitima el accionar de las fuerzas militares, de las fuerzas represivas del Estado, y además tiene un carácter eufemístico, ¿no? Porque oculta aquellas responsabilidades, encubre, digamos, y reduce el tema de los montajes judiciales como un tema más en el plano individual, sino de las prácticas que tiene el Estado, de las responsabilidades del Estado. Además, hablar de falsos positivos, digamos que uno tiene su contraparte, que son los verdaderos, es decir, que hay positivos que son verdaderos. Y esto también resulta problemático en el contexto de una justicia profundamente parcializada, en una justicia, en un aparato judicial que ha sido y se ha convertido en un aparato también persecutor, un aparato de guerra en el contexto del conflicto, un aparato que también ha contribuido a perseguir ese llamado enemigo interno. Entonces, digamos que una primera consideración es ubicar estos términos en la idea de montajes judiciales y no de falsos positivos judiciales. Ya Gloria hablará más del tema de cómo actúa ese montaje judicial, cuál es la estrategia, pero quería arrancar señalando por qué hemos titulado el libro Montajes judiciales y no falsos positivos judiciales, que consideramos es una palabra que cubre y que no deja ver claramente esas responsabilidades. Lo segundo es señalar que los montajes judiciales, como ya lo expresaba el profesor Javier, es una práctica que ha sido sistemática, que ha sido reiterada, que tiene, digamos, una larga duración. No son montajes que empezaron con Vive, con Santos, con Duque, tienen una larga historia y una historia de larga duración. Y digamos, en ese recorrido, nosotros y nosotras podríamos empezar por señalar lo que fueron la masacre de las bananeras. La masacre de las bananeras se conoce por toda la represión, los centenares de sindicalistas y trabajadores que fueron asesinados y asesinadas, pero también la masacre de las bananeras
tiene otra cara, que fueron los montajes judiciales que se hicieron sobre los sindicalistas que participaron en esta protesta. De esto vino unos consejos verbales de guerra que se hicieron a los trabajadores, muchos de ellos fueron condenados, perseguidos, digamos, hace parte de esta historia de estos montajes judiciales. Digamos que avanzamos un poco más ya hacia los años 50, digamos, en el pleno contexto de lo que fue la Guerra Fría y de la lucha anticomunista. Ahí también podríamos rastrear una utilización de ese aparato judicial para la persecución, sobre todo, digamos, aquellos que tenían una militancia comunista. El Partido Comunista fue objeto de manera sistemática de acusaciones. En esa época no se hablaba del terrorismo, pero sí, por ejemplo, de colocar explosivos, de bombas, de utilizar la violencia, y varios militantes fueron judicializados en esa perspectiva. Ya, por ejemplo, en el 9 de abril del 48, en el asesinato de Jorge Eliezer Gaitán, se hicieron varios procesos, se abrieron consejos verbales de guerra, al igual que se había hecho con las bananeras. Y uno de los periodos, digamos, donde encontramos ya que empieza a sofisticarse mucho más estos montajes, fue en el periodo de Rojas Pinilla. Creo que todavía la historia colombiana le debe un análisis crítico, no esta apología que se ha hecho el gobierno de Rojas Pinilla, sino también todo el componente contrainsurgente que se gestó durante el gobierno de Rojas Pinilla, ¿no? Y allí, digamos, empieza también a darse con mayor claridad estos montajes judiciales. Es en el Frente Nacional, en el contexto de las luchas supuestamente contra el bandolerismo, que fueron muy similar a lo que está pasando hoy, la persecución contra esos sectores armados que no se acogieron a los procesos de paz durante el periodo del Frente Nacional, pues fueron perseguidos. Y muchos integrantes del movimiento social fueron asociados con organizaciones armadas y judicializados, digamos, bajo esas consideraciones, ¿no? Entonces encontramos no solamente campesinos en las zonas diarias, digamos, donde tenía presencia este bandolerismo, sino también contra los sindicalistas. Aquí hay casos, por ejemplo, cómo se enfrentó la huelga de Ecopetrol. Dirigente como Diego Montaña Cuellar fue objeto, digamos, de estos montajes judiciales. Siguiendo en este recorrido de los años 80, las organizaciones políticas alternativas, por ejemplo, un caso concreto es el de la Unión Patriótica. Los militantes de la Unión Patriótica no solamente fue el genocidio, el asesinato de los militantes y las militantes de la Unión Patriótica, sino también los montajes judiciales. Y hay uno que sirve muy bien de ejemplo, que fue el de la Chinita, ¿no? Es un largo proceso donde se acusó a militantes de la Unión Patriótica de ser los y las autoras de esa masacre que se dio en la Chinita. Y así llegamos a la seguridad democrática. La seguridad democrática fue otro puntal importante, seguridad democrática entre comillas, bajo el periodo de Álvaro Uribe Vélez. Allí, con el pretexto de la conmoción interior, se empezó en diferentes zonas, que eran consideradas zonas de recuperación y consolidación, de detenciones masivas de líderes y lideresas campesinas que fueron asociados con grupos insurgentes y objetos de estos montajes judiciales. Digamos que ahí empieza con fuerza esta estrategia de la seguridad democrática, y luego se expande a todo el movimiento social, con las universidades, con el caso también de sindicalistas que son asociados con movimientos armados, particularmente con las FARC, también con el ELN, y digamos presentados como
guerrilleros, cuando realmente muchos de ellos eran líderes de esas sociales, defensores de derechos humanos, pero hace parte, digamos, de este montaje judicial. Y digamos que en los periodos siguientes hemos visto en los eventos de protesta, ya me voy a referir para terminar, en el caso Lebrija, en los casos de la MANE, en el movimiento del paro agrario, en el paro del 2019, en el estallido social, levantamiento popular del 28 de abril, allí han estado presentes estos montajes. Y ustedes seguramente vieron recientemente el caso de Gracie Perilla y el de Erika Flores, que fueron condenadas, apenas desproporcionadas, acusadas de ser los instigadores, los impulsadores o las impulsadoras, digamos, del movimiento, lo que fue el paro de noviembre del 2019. Entonces, digamos que allí ha estado presente. Ahora, ¿cómo se escribe en este contexto el tema del caso Lebrija? El caso Lebrija del 2012 se da en pleno contexto de ascenso del movimiento estudiantil, de la Mesa Amplia Nacional Estudiantil, que fue una de esas grandes movilizaciones, una de las grandes apuestas de lucha del movimiento estudiantil. Allí hubo también estudiantes que murieron en condiciones muy extrañas, como fue el caso en Cali de un estudiante que estaba en una marcha, se le explotó una bomba, digamos que es un tema que habría que, bueno, igual lo venimos siguiendo, pero en ese contexto y en ese marco se da todo este montaje judicial que se conoce como el caso de Brito. Son estudiantes de diferentes universidades públicas que son convocados y convocados por un supuesto estudiante, bueno, no es supuesto, es un estudiante que tiene el carnet de la Universidad Pedagógica Nacional, que está matriculado, lo cual pues también nos va a hacer reflexiones sobre cuál es el papel de las universidades en estos procesos de infiltración, y que logra hacer y convocar un encuentro supuestamente para revisar y para fortalecer este proyecto de la MANE, para revitalizarlo, y realmente lo que vamos a encontrar acá es una trampa donde estos estudiantes, hombres y mujeres, incluyendo un menor de edad, terminan siendo judicializados. Y con esto lo que queremos también señalar es que los montajes judiciales no terminan ni con la seguridad, no empiezan, pero tampoco terminan con la seguridad democrática. En el contexto de proceso de paz, hay varios acuerdos donde, digamos, uno de los puntos fundamentales fue garantías para la oposición, pues no han cesado los montajes judiciales. Durante el gobierno de Juan Manuel Santos, Premio Nobel de la Paz, reconocido ahora por haber esta apuesta, digamos, de la paz, hoy profesor, para vergüenza de todos y todas, de la Universidad Nacional, fue uno también de los gestores, primero de los llamados falsos positivos, pero también su participación durante su gobierno de estos persecución contra estudiantes. Entonces, son numerosos los casos de estudiantes que fueron objeto de los montajes judiciales. ¿Por qué montajes judiciales? ¿Por qué no asesinatos? Bueno, son temas que iremos tratando acá. Creo que el tiempo ya. Listo, profe Miguel, muchísimas gracias. Y precisamente en día de lo que el profesor Miguel Ángel nos estaba comentando, de cómo se generan, más bien, qué es un montaje judicial y toda la estructura que hay a través de ello, ya el profe nos ha adelantado un poco, que le hemos pedido a la compañera Gloria que nos realice una caracterización de los montajes judiciales en Colombia, que nos cuente de qué forma se llevan a cabo los montajes judiciales.
La compañera Gloria es abogada defensora de derechos humanos, derechos de los pueblos, defensora de presos y presas políticas, magíster en derechos humanos. Entonces, voy a dar la palabra por 10 minutos. Bueno, muchísimas gracias. En primer lugar, señalar que nuevamente es un honor estar en este auditorio Carmen Salandazábal, que justamente su nombre mismo, igual que el nombre de Cristian Roa en nuestros escenarios, nos permite el hacer memoria y empezar a romper con los propósitos de estas estrategias represivas. Quiero iniciar justamente por ahí, o sea, cuando se hace una caracterización y se logra un análisis aparentemente de un caso que ya hemos ubicado no como un caso aislado, sino que ha tenido todo un desarrollo, una evolución histórica, unas formas de refinación, ¿sí? Y encontramos que la escogencia de esa estrategia represiva tiene también una racionalidad, ¿sí? Y esa racionalidad de causar profundo daño en el marco de una política de exterminio de colectivos, de grupos organizados del movimiento popular, sin el costo político que tiene para un Estado hacer uso de otras estrategias represivas como la desaparición forzada, las ejecuciones extrajudiciales, etc. El mismo fin a un menor costo y a un mayor costo para el movimiento popular. Entonces, lo primero que hay que indicar, partiendo de ahí, es que encontramos a partir de los montajes judiciales que, como bien lo planteaba Miguel Ángel, es una puesta en escena en el que el escenario judicial se torna justamente el lugar donde se desarrolla el mismo, ¿cierto? Y esto tiene unas implicaciones y las formas como sutilmente el terror empieza a jugar desde el inicio hasta el final. Es una caracterización que tiene que partir necesariamente por hablar de las fuentes humanas, y que encontramos a través de esta figura una forma de reencauchar lo que fueron los testigos sin rostro de otras épocas, ¿sí? El encontrar el infiltrado normalmente responde a esas fuentes humanas que inicialmente nadie conoce, ¿sí? Pero que uno siempre siente que existe, que está en cualquier parte, en cualquier lugar, pero que en el escenario judicial justamente es la figura que se utiliza, como se ha utilizado en este y otros casos de montajes judiciales, para avalar judicialmente una serie de intervenciones drásticas en las garantías procesales de las personas, en la limitación o la restricción de derechos constitucionales, como por ejemplo la libertad, ¿sí? La información, la intimidad, ¿sí? Porque a través de las fuentes humanas normalmente pues se justifica la interceptación de comunicaciones, la captura, los allanamientos, y todo esto pues empieza a dar una forma legal a este tipo de procedimientos, ¿sí? Y se van consiguiendo superar esas barreras que se supone que judicialmente existen para poder intervenir en esa órbita de las garantías judiciales. Por otra parte, encontramos, por ejemplo, que las capturas se realizan con un despliegue de espectacularidad absoluta, una cantidad de funcionarios de la fuerza pública, ¿cierto? Que llegan al sitio, se despliegan, se repliegan y en fin, a veces con helicópteros, ¿sí? Para capturar a un estudiante. Pero eso también tiene un propósito, ¿sí? Y es el propósito que iniciamos, por eso inicio por ahí, el propósito de generar terror hacia adentro del grupo de compañeros o compañeras que está siendo objeto de esa detención, pero también empezar a romper hacia afuera. O sea, el propósito fundamental
fundamental de esa espectacularidad obviamente no está relacionado con la peligrosidad del estudiante o de la persona que está siendo objeto de detención, sino que por el contrario pues tiene ese propósito de mostrarlo de esa manera hacia la sociedad, ¿sí? Demostrarle o enviarle varios mensajes a la sociedad, entre esos la idea de los estamos protegiendo con la detención de estas personas que se encuentran acá y que han puesto en riesgo, ¿sí?, a la comunidad, nos han puesto en riesgo, entonces se muestran a sí mismos como salvadores, ¿sí?, y empiezan a desdibujar la imagen, justamente a demonizar, y el hecho de demonizar y demostrar esa alteridad o esa otredad negativa alrededor de quien se captura, ¿sí?, pues también empieza a generar un efecto o un impacto que es grave y que ya Gladys nos expondrá en carne propia qué implica vivir con eso, ¿sí? Esa es otra caracterización de los montajes judiciales que por supuesto tienen en el terreno jurídico una implicación, porque el hecho de que además se expongan de esa manera ante un juez de control de garantías, ¿sí?, a las personas que están siendo capturadas, incide. Los jueces de la República no necesitan en Colombia por supuesto un pequeño impulso para vulnerar las garantías judiciales, ¿sí?, pero pues este tipo de situaciones sí generan una mayor presión, que los pocos o las pocas jueces independientes que existen en este país lo piensan dos veces para liberar a una persona que se le presenta con semejante despliegue al momento de la captura, que adicionalmente es expuesta ante los medios de comunicación, y eso ya va generando, ¿sí?, la idea de que no puede ser dejada en libertad. Y ahí vamos con la siguiente parte. Otra caracterización de los montajes judiciales tiene que ver con el abuso de la detención preventiva, que está asociado también a la forma como son imputados los cargos. Los cargos se imputan de manera inflada, ¿sí? Esto implica que son los cargos más gravosos posibles que puede inventarse la Fiscalía y que llevaría, sigue la idea del terror en el individuo al que se pretende romper, ¿sí?, pero decir hay una pena que mínimo me representa 22 años de cárcel, como ocurre en este caso, pero que también es un elemento en común en todos los procesos de este tipo. Entonces eso genera, por supuesto, que legalmente se justifique una prolongación de la privación de la libertad, porque de entrada el quantum de la pena ya implicaría, ¿sí?, o da un argumento, un elemento de que la única medida posible es la detención preventiva intramural, ¿sí?, y eso ya significa una pelea de entrada que normalmente los jueces de control de garantía avalan, ¿sí?, y permiten esa privación de la libertad, y es donde entra a jugar el elemento de la cárcel con todo su impacto, ¿sí?, la cárcel para degradar al ser humano, la cárcel para romper la moral de la persona que se encuentra ahí, la cárcel para aislar, para segregar, ¿sí?, para imponer una serie de condiciones de indignidad, para enfermar física y mentalmente a las personas, y ese castigo que se traslada, como ya lo hemos planteado, a los familiares de quien se encuentra ahí en esas condiciones de detención. De otra parte, encontramos que son juicios desiguales y que se empiezan, ¿sí?, por un lenguaje, por unas formalidades y por unas ritualidades a las que normalmente no está acostumbrada la persona que se enfrenta ante un juez, mucho menos las familias. Nunca se entiende lo que se dice, jamás se sabe cómo actuar, no se le permite hablar, y son formas que son absolutamente violentas para quien se ve enfrentado o enfrentada a esa situación de detención. Entonces es todo el tiempo, ¿sí?, ante un lenguaje que se desconoce, a un escenario que le es ajeno, pero que le es agresivo a sí mismo, y con lo que esa situación, porque es en ese escenario donde se define prácticamente su vida y su libertad. Otra forma de caracterizar estos montajes judiciales tiene que ver con la desigualdad, ¿sí? En un sistema como el nuestro, un sistema penal acusatorio, la justicia se encuentra privatizada. Entonces usted se enfrenta ante un Estado que se supone está haciendo justicia en nombre de la sociedad,
¿sí? Que tiene toda la infraestructura para infiltrar, para juzgar, para encarcelar, para obtener pruebas, entre comillas, ¿sí? Mientras usted se ve enfrentado a tener que pagar con el costo que implica, ¿sí? Investigadores con todas las dificultades, y también seguramente lo dirá Gladys, ¿sí? De lo que eso ha significado para las familias, pero que se representen en el escenario judicial en una casi imposibilidad de defenderse en igualdad de condiciones, porque nadie tiene la cantidad de recursos, por ejemplo, para controvertir técnicamente la serie de pruebas que el Estado sí tiene la posibilidad de aportar, ¿sí? Porque cuenta con esos recursos que además se juntan de nuestros impuestos, es decir, nos ponen a pagar esta perversidad de infiltrar, judicializar y mantener a las personas encarceladas con lo que eso implica. Entonces esa es como la situación en la que se enfrentan las personas, ¿sí? En la prolongación de la privación de la libertad, la forma como se presiona a través del terror que generan estas formas, el ver esa desigualdad de condiciones para generar las rupturas, ¿sí? En la mente, en la psiquis, en la ideología misma de las personas, y empezar a intentar, por ejemplo, preacuerdos, intentar, por ejemplo, ¿sí? Romper para que se señale desde los mismos procesados entre ellos y empezar a romper la unidad, pero lo que eso también genera, y creo que es lo fundamental y es donde está la racionalidad de esta estrategia represiva, es lo que impacta y en la forma como se transforman las colectividades, la forma como nos relacionamos, ¿sí? Las desconfianzas que persisten, ¿sí? Con el solo hecho de saber que existe este tipo de prácticas. Y bueno, como se me acabó el tiempo, pues me toca dejar hasta ahí, pero creo que la reflexión fundamental va dirigida hacia allá. Una vez, muchísimas gracias, Gloria. Creo que vamos llevando el hilo precisamente de poder entender qué es un montaje judicial, cómo se caracteriza, y más adelante abordaremos con las dos compañeras del panel qué implicaciones tiene esto tanto en los entornos sociales como personales, familiares y demás. Antes de dar la palabra a la siguiente compañera, quisiera invitar a los compañeros de la plataforma Aguante Popular, quienes también convocan este espacio, van a dar un saludo. Buenos días a todos y todas las presentes. Bueno, desde la plataforma Aguante Popular queremos también hacer como un recorderis, y específicamente desde el Frente Amplio Estudiantil queremos hacer énfasis en lo que mencionaba el profe Miguel Ángel respecto de cuál es ese papel que está teniendo la universidad al momento de enfrentar este tipo de montajes judiciales que hemos estado viendo. Y es que, digamos, no ha sido ajena a nuestra realidad digamos, todas las vivencias que se han tenido, y sobre todo desde el año 2000 hasta el 2018 aproximadamente, donde a raíz de lo que ya se ha mencionado como seguridad democrática, pues precisamente ha servido para catapultar los montajes judiciales, las violaciones a los derechos humanos, y pues como comunidad universitaria, o por ejemplo desde la misma institucionalidad, ¿cuál ha sido ese papel que la universidad ha tomado? Entonces tenemos, por ejemplo, un rector que tuvo conversaciones con paramilitares acerca de los nombres de estudiantes o profesores que estuviesen participando, y aún así hoy en día sigue siendo miembro de la Universidad Industrial de Santander en Guadalajara. Entonces son cosas que nosotros como estudiantes, no sé si es que de pronto no nos hemos dado el espacio o el tiempo a pensar de las gravedades de lo que esto implica y cuál es ese papel que ha tenido la universidad, sino que más bien lo hemos relegado. Y es también algo que se mencionaba, y es como si hubiese un antes y un después de pandemia. Entonces, después de pandemia es como si el movimiento estudiantil se hubiese quedado quieto, como si las cosas no le importaran. Y pues aparte tenemos el ejemplo de lo que fue el paro del 2021, donde también hay 11 compañeros que se judicializan, inclusive uno de ellos, estudiante de aquí, aún se mantiene con privación de la libertad. Entonces también es como un llamado
a que nosotros como movimiento estudiantil, como comunidad universitaria, nos empecemos a pensar este tipo de problemáticas y las problematicemos, porque de nada sirve pensarlas si no vamos a hacer nada. Entonces, digamos, bajo ese entendido, también en algún momento el Politécnico Gran Colombiano sacó una investigación acerca de todos los procesos judiciales que se habían abierto hacia estudiantes desde el año 2000 hasta el 2018, y habían más de 10.000 procesos judiciales abiertos. Entonces, al final, solamente como 400 de ellos terminan con una condena. Esto implica que hay una sistematicidad en cuanto al Estado, en cuanto a ese interés de querer, como quien dice, demostrar ese interés de llevar todo ese aparato, ese andamiaje que tiene por los recursos, como Gloria lo estaba explicando anteriormente. Y en últimas, pues resulta ser, primero, recursos perdidos, y segundo, es como una forma del Estado criminalizar, estigmatizar todos aquellos movimientos, personas, pensamientos que no vayan conforme a lo que se piensa. Y pues el paramilitarismo ha sido una política de Estado que, como ya se ha evidenciado, ha permeado y ha permitido que todo este tipo de cosas sucedan. Entonces, compañeros, compañeras, la invitación es precisamente a eso, a que primero seamos críticos y segundo, realmente tomemos las acciones necesarias para evitar que este tipo de situaciones pasen, porque pues en últimas terminan siendo graves violaciones a los derechos humanos por parte del Estado colombiano. Entonces lo dejaría hasta ahí. Muchas gracias. Carlos, muchísimas gracias. Entonces, quisiera poner de presente para las personas que están de forma virtual, que nos están acompañando a través de la transmisión, y también para las personas que están en el auditorio. Veníamos hablando hace unas sesiones de la importancia de hacer memoria. Es por eso que hoy tenemos aquí en el auditorio algunos de los rostros de esas víctimas de estos procesos de montaje judicial. Especialmente, pues ahorita que vayamos saliendo del auditorio, haría la invitación a que nos fijemos en esos rostros. Son compañeros nuestros, compañeros que han estado también en las aulas, en las universidades, docentes, en la lucha popular. Justamente aquí a este lado tenemos a las 6 víctimas de este montaje judicial, el caso de Lebrija, para que pues también podamos ir poniéndole rostro a estas luchas, ir poniéndole rostro a estos casos y a estos procesos de resistencia. Entonces, y continuando con la presentación, abriremos en este momento entonces el segundo bloque, donde vamos a hablar precisamente de, a través de esas vivencias y a través de sus experiencias y sus procesos de acompañamiento a estos procesos de montajes, a estos casos, cuáles son esas implicaciones y esas afectaciones que trae tanto para los entornos sociales, familiares y personales un montaje judicial como no es el caso de Lebrija. Entonces, pasaré a darle la palabra a la profe Luisa Natalia Caruso, no sin antes dar. ¿Sí? Listo. Entonces, vamos a hacer aquí un pequeño cambio rápidamente para que la compañera Gladys intervenga antes. La compañera es madre de una de las jóvenes víctimas de este montaje judicial, de nuestra compañera Xiomara Torres. Entonces, hemos querido presentar esta intervención o pedirle el favor a la compañera que aceptó pues estar aquí hoy con nosotros personalmente para que nos responda 2 preguntas principales, y es que nos cuente precisamente cómo se vivió un proceso judicial de la magnitud del montaje del caso Lebrija, cuáles son las consecuencias emocionales, familiares, personales que esto conlleva, y 2, que nos cuente frente a las expresiones de resistencia y organización que han hecho los familiares, de qué forma se han organizado y cuál es el objetivo de esta organización.
Buenos días a todos, a todas, al auditorio. Gracias por tomarse su tiempo de venir a escucharnos y tener sobre qué reflexionar. Un agradecimiento al equipo jurídico Pueblos, que fueron quienes nos acompañaron en la mayor parte de esta travesía jurídica y llevaron a feliz término la absolución de los 6 estudiantes. Al profesor Miguel Ángel Beltrán, que fue quien inició la visibilización del caso de Lebrija. Teniendo en cuenta el contexto en el que los estudiantes han sido detenidos, que fue en 2012, pues fue un año realmente muy fuerte para los estudiantes, ya que Cooper Diomedes Díaz, que fue el policía infiltrado y matriculado en la Universidad Pedagógica Nacional, pues tenía infiltradas otras universidades, dentro de las cuales estaba la UPTC, donde también ese año, pues, en una manifestación a un estudiante se le explotaba una papabomba, otros estudiantes quedan heridos, uno de ellos muere. En la Universidad Pedagógica Nacional murieron 2 estudiantes en circunstancias pues extrañas. De este mismo contexto fueron detenidos varios estudiantes. El caso de los estudiantes de Lebrija fue Alejandría 2. Anteriormente habían detenido otros estudiantes que hacían parte de la surcolombiana, donde también Cooper Diomedes Díaz estaba infiltrado. Fue detenido otro estudiante de la UPN, quien sí fue condenado en menos de, creo que 1 año, ya que ese proceso el fiscal lo utilizó para pretender que los estudiantes, el caso Lebrija, pues aceptara cargos. Y de hecho, este montaje pues lo habían organizado muy bien, pero como en todo siempre hay una rueda suelta que fue la que nos permitió dar mostrar que fue que Cooper Diomedes Díaz, quien hacía parte del grupo de estudiantes, pues era policía. Y ese año, también organizada tenían que incluso una vez detienen a los estudiantes en Lebrija, pues Juan Manuel Santos, quien era el presidente de ese entonces, se vino inmediatamente a la ciudad de Bucaramanga a hacer un consejo de seguridad. Entonces ahí se da uno cuenta como la policía, es decir, esto no es algo que a un policía se le dio por hacer, simplemente que venía muy organizado desde arriba. La travesía jurídica fue muy fuerte para nosotros, ya que en su organización ellos también tenían un abogado, y a los estudiantes, de hecho, pues Leonardo iba a ser el abogado, pero les pusieron un abogado que los convenció a rechazar al abogado de derechos humanos y tomarlos ese abogado, y aprovechando también nuestra ignorancia jurídica, ya que ni los estudiantes ni nosotros los familiares pues teníamos idea de todo lo que esto implicaba, de los tiempos, de que era una imputación, de todo esto. Entonces este abogado pues los convence a ellos de que acepten cargos, porque el fin pues obvio era condenarlos inmediatamente y hacer un escarnio público, que de hecho lo hicieron, pero estigmatizar y buscar que los estudiantes se apagaran en las universidades, cosa que realmente se logró. Yo recuerdo en la UPN cuando fuimos, pues el primer día casi nadie nos daba la cara. Yo esperaba que de pronto ese día aparecieran los compañeros de mi hija, señora Gladys, no, nadie aparece, pues porque estaban todos asustados debido a lo que estigmatizaron con ellos. Y nuestra travesía fue muy larga, ya que este abogado se apareció ese día, que venía a que aceptaran cargos, y se encargaba, buscaba que les dieran inmediatamente casa por cárcel, lo cual, cuando uno se da cuenta, realmente era absurdo que alguien lo condene en 22 años y le digan se va de casa por cárcel.
pero en nuestra ignorancia pues y en algunos muchachos podía caer esa posibilidad. De ahí iniciamos un trabajo muy arduo, ya que pues en ese entonces todavía no se visibilizaba tanto los montajes judiciales y nadie creía en ellos, y fue muy duro, muy fuerte. Tuvimos que en algún momento pagar abogado de nuestro bolsillo. Nadie era de los detenidos, nadie era de Bucaramanga, aunque los invitados habían estudiantes de acá de la UIS. Ellos no quedaron detenidos porque no fueron algunos y porque uno de los que estaba allá pues se vino con el policía antes de que llegara al allanamiento. Entonces, en nuestra lucha pues finalmente logramos que el equipo jurídico se encargara de ellos e hiciera su defensa. De otra parte, es decirles que este proceso nos lleva a las familias a una orfandad eterna, ya que desde el momento que se inicia, que los detienen a ellos, pues nosotros iniciamos una lucha, la familia fuera de la cárcel y nuestros hijos dentro de la cárcel, dolor y lucha que definitivamente no se recupera ni siquiera con la libertad por vencimiento de términos que les dan a ellos, a los hombres a los 3 años y a las 2 mujeres a los 4 años, ya que ellos al proceso seguir abierto, pues para salvaguardar su vida deben exiliarse. La intranquilidad de si estudio y estoy estudiando y me detienen otra vez, es una incertidumbre muy fuerte para ellos, igualmente para nosotras las familias. Pasan los 10 años y son absueltos, pero les cuento que esto sí. En el caso mío es que cualquier situación le recuerda a uno el tiempo que se dejó de compartir, el tiempo que se dejó de dividir. Ustedes, los jóvenes que están acá, entenderán que cuando uno tiene 20 años y lo encierran 4 años, sale 24 años, dejó de vivir mucho. Ese tiempo no se recupera. Así ustedes pueden recuperar la plata, así finalmente termine su carrera. Es un lapso de vida que se dejó y quedó ahí en el limbo. Y de otra parte, decirles que es un proceso que se arrastra con la familia completa, la familia cercana completa, y se arrastra también con amigos. En el caso puntual, pues a mis hijos, a uno de mis hijos que en ese momento estaba en la Universidad de Bogotá, pues fue una persecución muy fuerte, al punto de que él se va a un concierto de hip hop y se encuentra el policía de frente, donde en ese concierto también a mi hijo pretendían detenerlo nuevamente con un morral que llevaba marihuana para vender dentro del concierto. Afortunadamente mi hijo acaba de llegar cuando se encontró de frente al policía y pues inmediatamente se devuelve para la casa. Y posterior, días siguientes a eso, un amigo de mi hija que una vez se entera de este policía, pues hizo una quema simbólica en la UPN. Una camioneta, él vivía en Ciudad Bolívar, una camioneta lo persigue, una moto lo cierra y lamentablemente pues muere en ese momento. Los medios salen a decir, como siempre lo han dicho, que fue una muerte por cuestiones pasionales, amorosas, cosa que la compañera de ese entonces desmiente. Son muertes que se quedan ahí. No se pudo hacer nada, la familia pues no tenía idea de esto, entonces es como contarles esa parte. También contarles que nosotros como familiares, cuando los detienen a ellos, no los conocíamos, sin embargo tuvimos mucho acercamiento en búsqueda de saber qué había pasado con ellos, qué los había traído. Sin embargo, siempre
entra alguien a romper estos lazos que se inician a crear, buscando lo que decía la doctora Gloria, buscando preacuerdos que acepten cargos a cambio de ciertos beneficios y echen al agua a quienes puedan llevarse de por medio. Nosotros en ese entonces siempre quisimos organizarnos para denunciar estas situaciones en la búsqueda de que más estudiantes no fueran a caer, ya que Cooper Diomedes Díaz no fue el único infiltrado en las universidades. Se sabe que aún siguen las infiltraciones en las universidades. Aunque cambiemos de gobierno, son prácticas policiales que difícilmente un presidente va a lograr controlar en todos sus estamentos, ya que siempre hay alguien que va a buscar entregar buenos resultados a cambio de algún beneficio. Más adelante, en pandemia, cuando en el 2021 se inician nuevas detenciones a estudiantes y líderes sociales de una forma masiva, ya fue de una forma muy brutal, con otros familiares decidimos organizar algo que se llama la campaña Objetivo Libertad. La campaña Objetivo Libertad busca visibilizar estas situaciones, acompañar a los familiares y obviamente dentro de todo esto buscamos la no repetición de estas situaciones y que quienes ya estén detenidos pues sean absueltos y sus casos terminen. De otra parte, yo quisiera realmente aprovechar este escenario para decirles a ustedes, los jóvenes, los estudiantes, que en este momento tan crucial que tenemos con el gobierno, donde se están haciendo unas mesas para la reforma a la Ley 30 y seguramente se van a conseguir muchas de las pretensiones de ustedes, los estudiantes. Tampoco podemos soñar que el 100% lo van a conseguir, pero independiente de lo que se logre, yo quisiera hacer una invitación de que no se vayan a quedar ahí, que no, pues ya conseguimos lo que buscamos y entonces los estudiantes se van a conformar, se van a quedar callados, porque primero el gobierno no los va a durar toda la vida, segundo, en un nuevo gobierno que llegue, las reformas que se hagan las pueden echar abajo. Entonces yo los invito a mantener viva la llama de la manifestación dentro de ustedes, que el lanzamiento de este libro y esto los lleve a reflexionar, los lleve a comprender que hay muchos Cooper en las universidades todavía, que en ese entonces, pues si bien escuchamos declaraciones como las de Mancuso, pues habían rectores con directrices paramilitares, ¿cierto? Y pues esto permitió también que las universidades fueran infiltradas y uno hoy en día no sabe en qué medidas estarían infiltradas por los policías. Entonces mi invitación es a que esta lucha continúe con ustedes y se mantenga viva y aún más fuerte que nunca. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doña Gladys. Le voy a dar inmediatamente la palabra a la profe Luisa. La profe Luisa es antropóloga de la Universidad Nacional, magíster en Historia Social, doctora en Estudios Latinoamericanos de la Universidad Autónoma de México, docente universitaria, y en la misma línea que ya venía comentando, le hemos pedido que nos exponga, que nos cuente hoy un poco más sobre los impactos y afectaciones del montaje judicial en los entornos sociales. Entonces, profe Luisa. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias al profesor Leonardo también, que también con la Cátedra de Derechos Humanos ha hecho este espacio también, que es un espacio de comprensión, de memoria y de acción. Yo creo que
no nos podemos quedar solamente en la conversación, sino cómo intervenimos también para que esto no suceda más, como decía Gladys. Yo diría, empezaría por plantear que tenemos en esto también que por lo menos intentar desestructurar cómo hemos abordado hasta el momento. Inclusive sé que muchos de ustedes son estudiantes de Derecho, los que están acá, cómo hemos abordado un poco este tema de lo judicial y de los montajes. Generalmente se ha planteado que son las personas objeto de estos montajes los que son las principales víctimas, los que las atendemos, sobre las que hacemos campañas, pero generalmente termina un montón de personas invisibles, fundamentalmente las familias, como decía Gladys, también los propios abogados y abogadas de derechos humanos que por defender también en estos casos a estudiantes, a docentes, a trabajadores y trabajadoras de las universidades públicas, y también, y podríamos ir más allá de lo que ha significado ante las universidades, a campesinos, etcétera, también han sido víctimas de otros objetos también de montajes judiciales por ser defensores de esto, lo que ha significado también para los docentes, estudiantes, trabajadores que las universidades públicas han hecho las campañas de apoyo, los grupos también estudiantiles, políticos, etcétera, que han estado también detrás, que han sido víctimas a través también de victimizar a una persona. Es decir, aquí tenemos la universidad en su conjunto se convierte en objeto del montaje judicial a través de una persona. Es esta mirada un poco de tender solamente a individualizar, como lo hace el derecho, creo que es parte de lo que hay que desestructurar. Aquí hay un ataque colectivo cuando sucede un montaje judicial. Y en esto entonces es importante ver, como decía el profesor Alejandro cuando presentó, que se abren muchas becas y uno es el tema de la infiltración, que al día de hoy no queda claro, ¿no? Está entre un rango, en un limbo entre la legalidad y la ilegalidad. No se sabe efectivamente, muy claramente, no hay una legislación clara de esto, cómo funciona, ¿no? Pero es claro en el rastreo de montajes que hemos visto que las universidades en particular son cómplices también de esta infiltración. No queremos, tampoco por lo que he visto, que no sepan nada, ¿no? Que no tengan idea, que se acaban de enterar de los infiltrados y infiltradas que puedan tener. Es más cuando, como lo decía Miguel Ángel, es una práctica de larga duración, o sea, no empezó hoy. Y en este sentido, entonces, también, pensando un poco en este momento, lo decíamos en otros espacios, llama la atención que Colombia es uno de los países donde sus archivos de inteligencia están cerrados de por vida, mejor dicho, nunca se van a abrir hasta el día de hoy. Estados Unidos tiene, efectivamente, cada 30 años la CIA hace una apertura parcial de sus archivos, etcétera, pero en el caso nuestro no. O sea, es una historia oculta, todo lo que ha pasado con la represión, no solo a las universidades, sino en general, a los movimientos sociales y políticos en este país, que está por contarse y que no se sabe desde hoy por qué no son abiertos esos archivos. Que efectivamente lo que vemos ya es que han incurrido efectivamente en, desde el punto de vista de la legalidad liberal, en infinidad de irregularidades e ilegalidades. En esto entonces, lo otro es también pensar lo que significa esta infiltración también como impacto para las familias y para las personas que son objeto del montaje en particular. O sea, la culpa que genera confiar, haber confiado, haber creído, esto que sería algo que estamos intentando estimular, ¿no? Generar tejido social, intentar efectivamente solidarizarnos con otros, que haya empatía entre nosotros, que ante las luchas de otros las sintamos como nuestras, etc. Todo eso, el impacto también que significa, entonces, por ejemplo, en eso, Gladys lo sabe muy bien, lo que significa sobre todo para las mujeres, ¿no? El haber confiado y el no haber confiado
en el abogado, como decía Gladys, que le sugerían, y sí en el que le sugería el Estado, porque era el Estado. Es decir, estos son, también terminan siendo después culpas, que ustedes saben es el peor sentimiento de todos, que si terminan siendo transferidas a las familias, ¿no? Porque Bermúdez Díaz era amigo de las familias, iba a sus casas, era un amigo íntimo, ¿no? Y lo que significa para los grupos también, políticos que también interactúan ahí, etc. Y como decía Gloria, Miguel Ángel Lares, la ruptura también que esto se genera en la universidad, que es otro elemento que todavía no hemos terminado de mostrar o de nosotros mismos investigar como comunidad universitaria pública en el país. Es decir, lo que ha significado el resultado de las prácticas sociales genocidas, donde los montajes judiciales es una más, ¿no? de esas prácticas. Ha significado miedo, ha significado estigma, ha significado culpa, ha significado infinidad además de sentimientos colectivos que no hemos procesado y que han llevado, entre otras cosas, a lo que estamos viviendo hoy en día en las universidades públicas, no solamente por la pandemia, lo que éramos antes de la pandemia y lo que fuimos después, sino toda la despolitización, la ruptura, la destrucción de grupos, la desunión, las desconfianzas, etc. Todo eso, esos resultados también parte, y es parte de lo que tenemos que incorporar en nuestros análisis de la represión estatal en este país. No son simplemente que en la pandemia hubo una generación distinta que se despolitizó, no, también es parte también de lo que nos ha pasado desde antes. En esto entonces también vemos cómo necesitamos también construir memoria, y por eso el libro, como ustedes ven, sale gordito, ahora que solamente en redes sociales, TikTok, etcétera, y nos cuesta más leer, ¿no? Pero precisamente porque creemos muy importante también que los testimonios de las familias, los testimonios de las personas que fueron objeto de montaje judicial, los testimonios de los abogados y abogadas que estuvieron en el caso, los testimonios incluso de policías, ¿no? Que nos cuentan cómo en la policía efectivamente los instruyen para que vean en los estudiantes en la universidad un enemigo, ¿no? A destruir, y cómo ellos, y nos narran efectivamente también ellos sus experiencias como policías, las personas que hacen las campañas de apoyo, que nos cuenten también cómo lo vivieron, qué sintieron efectivamente. Esto es importante porque no solamente es el pensar una memoria para la no repetición, sino una memoria también desde el sentir, que nos parece muy importante aquí. No solamente desde la razón, sino cómo estos sentires que hemos en general, más un país como nosotros que ha vivido una guerra, ha naturalizado tantos años un conflicto, más o menos échele tierrita al problema y siga adelante, eche para adelante, ¿no? Un poco esta perspectiva que nosotros tenemos, pero las cicatrices y los sentires siguen ahí, ¿no? Ahí están abiertas, ¿no? Los dolores siguen ahí, como dice Gladys, y son dolores de por vida, de larga duración, ¿no? El que, las personas que son objeto de montaje judicial, sus familias, eso es un estigma, una marca de por vida. Y aquí entonces también queremos resaltar cómo hay una perspectiva del castigo también particular en lo que hemos llamado la extensión del castigo. O sea, el Estado castiga, ¿no? No le interesan las personas a través de la infiltración, le interesa, como decía Gloria, el resultado, la instrumentalización de esto para mostrar efectivamente que la universidad es peligrosa, que el pensamiento crítico es peligrosa, pero al mismo tiempo vemos que hay una extensión del castigo particular y mayor con las mujeres. Es decir, las mujeres, hay una mirada de género, las mujeres efectivamente somos más castigadas en estos montajes. No solamente porque desde el momento mismo de la captura, ¿no? Hay miles de testimonios para que ustedes lo vean, son más estigmatizadas, son, si quieren, más maltratadas por las autoridades que la capturan, etc., hasta la cárcel, ¿no? En donde son más castigadas que los hombres. Y tenemos entonces, en el caso de la cárcel, la Chinita, donde estuvieron las dos compañeras presas, Xiomara y Erika,
Entonces, por ejemplo, las mujeres hasta son encalabozadas, solamente recientemente para ver Chimita hoy, no son encalabozadas las que tenían visita conyugal con el Pedregal 7 días, ¿no? Para evitar pandemia, mientras los hombres no eran encalabozados. Las mujeres sí, supuestamente para que el virus no se transmitiera. Es decir, en esto lo vemos en muchas prácticas carcelarias donde las mujeres efectivamente son más castigadas. Y esto es importante porque además también ellas tuvieron más cárcel que los hombres, ¿no? Un año más de cárcel que los hombres. Y aquí entonces, también en eso pues habría muchas más cosas que decir, pero lo dejo planteado para que ustedes lo miren. También pensar un poco en volviendo a la responsabilidad también de las universidades, cómo es las universidades, pensémoslo en perspectiva, como decía, liberal, ni siquiera se ha planteado esto como un problema, ni siquiera, ¿no? O sea, ni siquiera un protocolo, sabemos que los protocolos no resuelven los problemas, pero ni siquiera como un protocolo de atención mínimo, que uno diría, bueno, por lo menos una fachada de derechos humanos de atención, ¿no? En un fondo de solidaridad para las familias, porque como decía Gloria, Gladys, las familias salen más empobrecidas de la cárcel, ¿no? Implica un proceso de, ya la gran mayoría de las familias que están en la cárcel son pobres, salen más enfermas, mental y físicamente. Es decir, eso da también para otro debate sobre esta función social de la cárcel castigadora y punitiva. Entonces, aquí también les decía, hace falta también cuestionar a las universidades, porque las universidades, no sé si ustedes vieron en el informe de la Comisión de la Verdad, aparecieron como simplemente observadoras del conflicto, ¿no? Como que el conflicto acá sucedió entre paramilitares y guerrilleros y el escenario uno de los escenarios fue la universidad, ¿no? Y los rectores, etcétera, aparecían como simplemente observadores. Y creo que igualmente así como el Estado ha aparecido como una víctima más en este gran informe de la Comisión de la Verdad, la universidad también va a aparecer como una víctima más, pero incluyendo a sus administraciones, sus rectorías, etc. Es decir, esto también es un elemento que me parece tenemos que cuestionar, es nuestra responsabilidad, ¿no? ¿Cuáles son las responsabilidades de eso? Y lo que vemos, por ejemplo, en el caso de León, vemos que las universidades, la distrital, la pedagógica, en particular, les impidieron seguir estudiando a los estudiantes, ¿no? Tenemos varios estudiantes ahora en casa por casa, en el país, en Cali, en Medellín, aquí en Bucaramanga, en Bogotá, que la gran mayoría ligados al levantamiento popular del 2021, y donde las universidades no les han permitido seguir estudiando, ¿no? Una mínima reivindicación, si uno diría que la cárcel es resocializadora, que ya sabemos que no lo es mínimamente que puedan seguir estudiando. Eso también les pasó aquí en el caso de Lebrija, y eso significó, como decía Gladys, que al día de hoy muchos de ellos no pudieron terminar sus estudios. Unos corrieron con la suerte que sí, pero otros no. Y esta también es una reivindicación nuestra. En esto entonces, no sé cómo voy de tiempo, voy cerrando. Creo que quería terminar pensando en esto que decía Alejandro, de lo que queríamos ver también en la perspectiva de esperanza es cómo las familias en este transcurso de dolor, como ha sucedido en muchos otros casos en este conflicto social armado de Colombia, pues se han organizado, se han transformado en este proceso de lucha, se han dado cuenta que la solución no es esconderse, sino visibilizarse, ¿no? Que eso les genera además mayor protección, que también igualmente en eso se han politizado, han aprendido, pero también veíamos en los relatos de ellas mismas, de sus historias de vida, como ellas también fueron mujeres, sobre todo las madres, porque además las mujeres también son las que están ahí dando y visibilizando los casos de sus hijos, han sido también rebeldes, se han enfrentado a los machismos de su época, han logrado efectivamente reconstruirse sus vidas como madres solteras, muchas de ellas, etc. Es decir, también queríamos ver también esa historia de continuidad, no solamente que en el caso comienza cuando es capturado un estudiante, en este caso, en el caso de Lebrija, sino como también sus
las generaciones anteriores vienen también de generaciones de luchas, ¿no? En cada uno de sus contextos. Eso es, muchas gracias. Muchísimas gracias, compañera Natalia. Le voy a dar entonces rápidamente la palabra a uno de los invitados por aquí de este momento. Y pues nuevamente, como hace unas cátedras, le quitamos a Leonardo su papel de profesor de la cátedra y le hemos pues generado una invitación nuevamente a ser parte de esta mesa y este panel como abogado defensor de derechos humanos y defensor de algunas de las personas del caso Lebrija. Bueno, muchas gracias por la paciencia con el estoicismo que hemos asumido. Me dieron 10 minutos. Yo voy a tratar de hacer, me voy a apartar muchísimo de la intervención de mis colegas. Bueno, pero antes de hacer ese apartar, como abogado del caso Lebrija, tengo que decir con respeto que hubo otros abogados y otras abogadas en el proceso. Incluso aquí está Miguel, que también fue abogado del caso, está el compañero Edgar, que nos está siguiendo de manera virtual, están otros compañeros, Piedradita, está el abogado, varios estuvimos ahí actuando, ¿no? Por respeto a mis colegas también voy a tratar de hacer una intervención que ojalá los incluya a ellos. Ahora sí vuelvo a lo que pienso en estos 10 minutos, es que me voy a apartar de los colegas, me voy a apartar porque ellos plantearon una postura crítica. Entonces yo voy a alejar un poquito del pensamiento crítico y me voy a convertir a favor o a ser abogado del diablo y voy a tomar la postura de pensamiento acrítico o contracrítico más bien. Entonces voy a hacer unas recomendaciones de cómo hacer un montaje judicial. Este manual nadie lo conoce, hoy lo vamos a desclasificar. Como la SIGIN y la DIGIN nos siguen por vía virtual, ya está demostrado que nos han mandado por escrito, que nos siguen nuestras páginas en Facebook Live, no sé cómo se llama esto. Entonces a ellos les vamos a mandar también, por supuesto, este manual. Yo espero, no sé si me lo van a pagar o no lo van a pagar. Si me lo pagan, van para esta urna, que es para recoger fondos para los familiares, en fin, yo no sé si lo van a pagar. Este es un manual no conocido que formó o que lo creamos a partir del caso Lebrija, porque fuimos abogados, porque lo conocemos a fondo y en el contexto político. Entonces, me perdonarán las imágenes porque lo creamos a última hora. Cada recomendación tiene un respaldo, ¿vale? O sea, como a mí ya me iniciaron un proceso por calumnia e injuria, lo más probable es que aquí me inicien otro proceso. Entonces, dejo el respaldo de todo lo que digo, tiene una imagen, una fotografía dentro del proceso. Entonces, primero tenemos que crear un enemigo. Ese es el manual. Primero, creemos un enemigo. La imagen no responde a la primera, pero en el caso de Lebrija, el enemigo lo creó Álvaro Uribe en el 2008. Ahorita tenemos ahí la alusión cuando Nitro Pérez, la pedagógica, Álvaro Uribe, escuchen muy bien, está dentro del proceso, da la orden de entrar a las universidades, porque en las universidades es poco de guerrilla y de subversivos. Entonces el enemigo es la universidad pública, el estudiante crítico, el estudiante de la universidad pública, pero que es crítico, que sale marchando. Entonces primero creamos un enemigo, ¿vale? Esta pieza ahorita la voy a retomar, que es la entrevista del agente infiltrado, del agente de inteligencia. Es que ahorita vamos a precisar algunos términos, que en este caso se llamaba Cooper Diomedes, se llama, ustedes lo han expuesto por acá, me imagino que él nos está siguiendo la transmisión también, le mandamos también los saludos, pero lo que queremos dejar claro es que esa entrevista se obtiene es después, al principio no, por eso la imagen no corresponde, pero bueno, no importa. Segundo, vamos a mirar acá. Este es el final de la entrevista. Aquí tenemos la firma de Diomedes. Él habla aquí en la UIS. Si quiere, pues hablamos también, pues, que había un grupo y crean un grupo, efectivamente, que está en el interior de la UIS y en muchas universidades. Que ahorita vamos a ver el nombre del grupo y incluso eso nos permite a nosotros conocer cómo es el modus operandi, que es la idea. Segundo, se necesita una orden presidencial. Después de crear el enemigo, el universitario público, la compañera, el compañero, es que tiene el cabello largo, anda con la mochila, es crítico. Bueno, ese es el enemigo. Creamos un enemigo, ¿vale? Que entiende la universidad pública. Segundo,
encontramos aquí, en esta parte, que el doctor Álvaro Uribe Vélez, el 31 de agosto de 2008, dice, de manera textual, la policía debe entrar por orden directa del presidente a cualquier recinto universitario donde haya violencia inmediata. Todo por un hecho, es que lo de la Universidad Pedagógica es un lío, es un problema. Por eso fue que Álvaro Uribe, nuestro insigne presidente, dio esta orden, ¿vale? Entonces, que quede claro que había una orden presidencial para ingresar a las universidades. Esa orden se mantiene. Tercero, es pedir una orden de servicio. Y aquí donde viene un poquito como lo técnico, no quiero fastidiarlos a ustedes rápidamente, pero no se puede hacer infiltración si no existe esta orden de servicio. O sea, yo les recomiendo a los señores agentes de la DIJÍN que si van a hacer, tengan que tener muy clara, esta es una orden de servicio, y aquí está la orden de servicio que tiene fecha 10 de marzo de 2010 y dice, información, por favor, es que no alcanzo a ver ahí, pero dice, la universidad han sido localizadas, se han localizado por las FARC como objetivo prioritario para infiltrar en las universidades. Lo curioso de esta orden de servicio, para que ustedes sepan, una orden de servicio es general. Es decir, las universidades están infiltradas por la guerrilla. ¿Cuáles universidades? En el caso de Brija, pero que se mantiene hoy en día. Vamos a leerlas. Ahí está. Nacional, Pedagógica, Distrital, Nacional de Medellín. Pasemos, por favor. Aquí está la otra. Universidad Colombiana, Cauca, Guajira, Atlántico, tal, la UIS no está, sí, puesto 13. La UIS no dieron el puesto maravilla, el puesto 13, ¿no? Y en total son 18 universidades que fueron ordenadas a infiltrar, y pienso yo, porque esa orden, para que nos están siguiendo, está vigente. Es decir, esa orden de servicio está vigente. ¿Por qué la deducción? No sé, Miguel, si usted está de acuerdo. Porque no tiene fecha de inicio ni fecha de finalización. Esa es una crítica que nosotros hicimos dentro del proceso. Bien, seguimos. Después se asigna la orden de trabajo. Lástima que no le sacamos fotografía. Sí está. Ah, bueno, ahí está la orden de trabajo. Por favor, cuando la gente infiltrado llega a la Universidad Industrial de Santander, y nosotros nos lo encontramos por el pasillo, le decimos, por favor, ¿nos puede mostrar esta orden? Si él muestra esta orden, todo está correcto. Es decir, sigue infiltrando, sigue trabajando en la universidad. Y la orden ya ubica de manera, recuerda, la orden de servicio es general, la orden de operación, la orden de trabajo es concreta. ¿Qué dice acá? Pues que hay que infiltrar, y aquí se nombra, esta es la prueba reina, donde se nombra a una persona, a un agente que se llama Diomedes Díaz Amado. ¿Qué tiene que hacer? Debe realizar las actividades de inteligencia conforme a las funciones de la Directiva de Inteligencia Policial. El desplazamiento de los funcionarios se realizará de manera segura. Se deberá realizar, ¿qué dice ahí? Exclusivamente actividades de inteligencia sin intervenir. Por eso no fue bien, porque Cooper Diomedes no era un agente de inteligencia solamente pasivo que observa. Hacía más, o sea, llevó, indujo, ¿vale? Esta es la orden. ¿Quién la firma? Que todos le echamos culpa al señor Cooper, pero es que aquí la firma el señor Jesús Alejandro Barrera Peña. Aquí está la orden de bando, el capitán Jorge Alberto Niño Chaparro y un teniente coronel llamado Norberto Mujica Jaime. Nunca aparecemos. Y todos le echamos la culpa al pobre Diomedes. Realmente no. Él está cumpliendo una orden, ¿vale? Del rostro de estas personas no sabemos, no conocemos, pero es para entender que esto va más allá, más arriba. Por favor, entonces, para que salgamos de aquí, cuando encontremos un agente infiltrado o un agente de inteligencia, le pedimos esto. Fecha, quién la firma, quién es su responsable, porque ellos tienen ahí una especie de responsable, y si todo está bien, entonces no hay problema, no lo podemos denunciar, no lo podemos demandar, no le podemos iniciar proceso disciplinario, todo es perfecto, ¿no? Listo. Vamos, me quedan poquitos minutos. 5. Conformar un nuevo grupo guerrillero. Recuerda, es un manual de cómo hacer montajes de inteligencia. Aquí decimos o resucitar un grupo desmovilizado. En este caso, el M-19. En este caso, el M-19. Lo siento, pero nosotros los alegatos digo, oye, pero ¿por qué van a estar diciendo estos muchachos que son del M-19? Si el M-19, es más, el M-19 tiene presidente ahorita, se llama Gustavo Petro. ¿Cómo así que
Y el N19 es el grupo que resucita, pero además, que es lo más curioso, crean un lenguaje llamativo, ¿cierto? Recuerda que llegan a las universidades, entonces dicen, el ELN, esos manes anacrónicos, FARC, anacrónicos. Esto, vamos a crear algo distinto, y crean una narrativa, por supuesto, y van llamando, y van creando, entonces crean esto, un grupo lo resucitan, y crean, que es la siguiente, este es el informe de inteligencia maravilloso. Este informe de inteligencia me parece que es una obra de arte. Así se llama, Información de Interés del Grupo Criminal JN19. De acuerdo con la actividad de inteligencia adelantadas en el marco del proceso operacional contra grupos criminales que delinquen al interior de centros educativos, se obtuvo información sobre la estructura Juventud N19. El día 18 de marzo a las 5 horas, en instalaciones de la Universidad Nacional, el Departamento de Antropología, Salón 306, edificio. ¿Cómo hacen para decir que en el salón de la Universidad Nacional, en el salón X, se reunieron X y dan una orden de batalla? Una orden, un organigrama. Es algo increíble, claro, eso es lo que tenemos que resolver. Por fortuna, pues nosotros resolvimos con el caso. Seguimos. Después de que usted crea el grupo X o Y, o resucita un grupo y le pone un grupo, el nombre, ojo, inteligencia, entonces usted crea un orden de batalla, que no sé por qué, que era la foto donde está el organigrama, usted está más adelante. Bueno, entonces dejémonos así. Y ahí hacemos un orden de batalla, por favor, ese es un nombre muy castrense, pero en el proceso penal se llama orden de batalla, que es el informe de inteligencia, donde cuando escriben comandante, subcomandante, finanzas, el yo no sé qué, el ideólogo, ya no sé, casi todos que capturan son jefes de finanzas, en una época. Ahorita los profesores nos dicen que somos los jefes del departamento ideológico. Ideológico, no sé por qué profesores ideológicos, no sé, no tengo ni idea, pero bueno, ahí está. Bien, seguimos. Hay una orden de batalla y siempre ponen primero a un tal alias Simón. Alias Simón. Recuerden que me van a iniciar proceso penal por esta exposición, y yo espero que, porque es muy llamativo que escriban estos nombres y ahorita lo voy a retomar porque voy a recorrer rápido. Asignar rangos. Esto aparece en el proceso. Así, claro, usted ve esa imagen y se asusta. Claro, eso es como la orden, que no sé si está por acá. ¿No está la orden? La orden de batalla. El cronograma. Bueno, no importa. Está esta, que es el que asignan. Yo lo saqué la foto porque era un organigrama. Ahí aparecen de segundo, de tercero, de cuartos. Este es el que aparece el primero. Estaba supuestamente plenamente identificada la persona. Y de un momento a otro se viene contra estudiantes de 18, 19 años y esta persona no la tocan nunca, la dejo ahí quieta, simplemente yo transmito como la inquietud. Eso es un cuestionamiento que nosotros le hicimos a la fiscalía. Bien, estas son algunas de las fotografías que aparecen dentro del proceso. Y si ustedes ven las fotografías, ¿cómo se toman? Porque esto ocurre en la Universidad Industrial de Santander, en el último paro, que aparecieron fotografías del proceso de primera línea, procesados, y que solamente quien toma la fotografía es porque está ahí. Y yo no sé si es que ahora uno no se fija que hay celulares, hay lapiceros, no sé cómo toman fotografías, pero esta fotografía, bueno, estamos en el 2012, la tecnología ha avanzado muchísimo. Yo me imagino que era una cámara así de grande, pero me llama la atención que nadie se dio cuenta que había una cámara gigante, o no sé cómo, pero tomaron fotografías de hechos. Bueno, rápidamente. 5. Programan una acción concreta. Este es el manual. Hay que programar, en este caso, un tropel en la Universidad Industrial de Santander, un tropel en la Universidad Nacional, lo que sea. Una actividad, le ponen fecha y viene el siguiente paso. Se cita, o sea, acude a una fuente humana. Se infiltra, se crea el grupo, se crea un organigrama, luego el infiltrado se convierte en fuente humana. Es que Gloria lo dijo, pero para que ustedes sepan, no quiero aburrirlos, pero la fuente humana es el que se acerca a la fiscalía y dice: oye, yo iba pasando aquí por la calle y quiero contar algo, que en la UIS se va a ver mi tropel. Entonces, pero a mí me da miedo porque me van a señalar, entonces le dice fuente humana, ¿vale? Pero es el mismo policía infiltrado, es el mismo. Bueno, seguimos. Aquí tenemos allanar y capturar. Después de la fuente humana, informan que va a haber un allanamiento, un tropel, perdón, en la UIS. Allanan, capturan, se llevan un poco, viene el siguiente paso, que es una rueda de prensa. Normalmente es el comandante de la policía, normalmente es el director general de la Policía a nivel nacional, mediático. Ya Gloria expuso cómo exponen a los chicos, el triunfo,
en ese momento la mano, entonces toca hacer una rueda de prensa que las universidades estaban infiltradas por el mono Jujuy, porque a mí se me olvidó decir que no solamente el Juventud M19, sino en el caso de Brija, lo relacionaban con FARC, porque en ese momento el grupo de moda era FARC, hoy en día es ELN, yo no sé, mañana será, no sé cuál será el grupo de moda. Bien, seguimos. Rueda de prensa, asignar abogados. Natalia, usted nombró un abogado, Gladys, de manera muy valiente, dijo que apenas capturaron a los chicos, llegaron unos abogados, un abogado de Bogotá. Después descubrimos que era la misma policía quien había puesto el abogado. Pero tengo que hacer una denuncia aquí, o tengo que dar un dato muy curioso. No fueron uno, fueron dos abogados. Y el otro abogado es alguien de aquí de la ciudad de Bucaramanga que funge de defensor de derechos humanos y apareció dentro del proceso. Es decir, es para tener en cuenta que incluso uno debe desconfiar de quién aparece como abogado o abogada, tal. Bueno, eso es parte del modo operandi, del manual, o sea, contratar abogados. Los abogados pagan. Otro, presionar. ¿Presionar a quién? A los detenidos y a los hijos, no me quiero detener. Le dice, oye, Juliana, usted se expone 22 años, acepta cargos, firma o qué hace, preacuerdo. Entonces Juliana, ¿qué hace? No, mi familia, 22 años, me pongo a llorar. ¿Dónde le firmo? ¿Dónde firmo preacuerdo? Y muchos firmaron preacuerdo, varias de ellas intentaron firmar preacuerdo bajo presión de 22 años. Luego viene encarcelar, ya contaron las compañeras lo que significa encarcelar, lo que es 4 años de su vida en la cárcel de mujeres de aquí de Bucaramanga, 3 años en la cárcel Modelo, las condiciones que ya hemos analizado, la situación de la cárcel. El otro es desinformar, ¿vale? Entonces, todo lo que se genera es, ustedes se preguntan, ¿por qué encontramos que Cooper-Diomedes era la gente infiltrado? ¿Por qué, Miguel? Eso no era normal. Si no se hubiese descubierto, las compañeras y los compañeros hubieran sido condenados y nadie sabe cuál es la fuente. Algo pasó en este proceso. Algo muy curioso, porque siempre presentan una fuente humana, dijo, hasta ahí hubiera llegado el proceso, y lo que hacen es inducen, porque cuando llegaron los estudiantes, los chicos a la finca Villacare, encontraron supuestamente papas explosivas, hacen el allanamiento, encuentran las papas y le meten las papas a todo el mundo. Y la fuente humana, perfecto. Incluso habían fuentes humanas de aquí de la UIS, un chico que aparece aquí que salió antes del allanamiento. Por último, viene, ¿y qué pasa si sale mal todo? Si la vuelta se cae, que fue lo que pasó en este proceso, se le echa la culpa al infiltrado y a la Fiscalía General de la Nación. ¿Vale? O sea, es perfecto. Entonces todos creemos que el responsable de esto es Cooper-Diomedes, cuando realmente en el manual que nosotros estamos sistematizando es algo de alto nivel, que es una política del gobierno de Álvaro Uribe, que la continuó Juan Manuel Santos, luego que la continuó Duque, y en la cual Petro no ha hecho y no puede hacer absolutamente nada, porque el proceso de infiltración continúa al interior de las universidades públicas. Ejemplo, caso de primera línea de Bucaramanga. Se me acabó el tiempo, yo les dejo el manual, quien quiera tenerlo. ¿Hay más preguntas? No. Bueno, muchísimas gracias, Leo. Quisiera continuar rápidamente, tenemos poco tiempo ya, van a ser las 12, pero quisiera aprovechar para hacer una invitación muy especial y que ya yo ahorita hacía mención a la cajita que tenemos ahí sobre la mesa donde está la compañera Gloria y unos papelitos. Algunas organizaciones sociales y populares que acompañamos procesos en cárceles, procesos de organización de las personas privadas de la libertad, hemos iniciado una campaña, una invitación de un epistolario para los privados de la libertad, especialmente estos chicos que fueron detenidos y detenidas producto del paro en el 2021 y que a raíz de eso, pues los medios de comunicación y las supuestas autoridades se han encargado de hacerle pensar a estos chicos que nosotros nos olvidamos de ellos y que la magnitud de personas que salimos a las calles en el 2021 pues los dejamos solos. Entonces la invitación concreta es a que ahorita que vayamos saliendo, nos acerquemos, cojamos uno de esos papelitos y podamos cada uno de nosotros, las personas pues, que quieran, hacer una cartica
y nosotros se las vamos a hacer llegar a los chicos que están privados de la libertad por el estallido social. Y pues nos encargaremos también de buscar que haya respuesta a cada una de esas cartas y hacérselas pues llegar también. No sé, yo preguntaría a la mesa cómo estamos de tiempo, porque bueno, mientras lo consultamos ahí, teníamos la idea, la propuesta pues, de generar preguntas, intervenciones, pero pues ya vienen siendo las 12, entonces quisiéramos invitar mientras tanto a la compañera Celina del proceso de la Escuela de Formación Estanislao Milet. No sé, pues también por el tiempo, pero si hay alguna intervención o pregunta, sé que votamos así mucha información, pero también si hay que hacer una pregunta, al menos una, o alguna intervención. Bueno, disculpen, llegué un poco tarde, pero las mujeres de la coordinadora 8M teníamos una movilización frente a la Fiscalía en exigir que renuncie Barbosa, bueno, por todo lo que ustedes conocen. Dentro de 8 días también estaremos ahí, de 10 a 12, haciendo el plantón, entonces los voy a invitar. Y les hablaré de que nuestra escuela Estanislao Zuleta. La escuela Estanislao Zuleta es una escuela de pensamiento crítico latinoamericano y marxista que se desarrolla acá dentro de la universidad cada 8 días con la colaboración y el entusiasmo del sindicato de Sintraunicol. Este sábado tendremos nuevamente sesión. Estamos desarrollando una escuela de cine, un taller de cine que va a terminar con un guion, es cada 8 días para los que les interese hacer cine o aprender de cine. Y la escuela es permanente para todos los grupos sociales, personas que quieran ir, estudiantes, es de 8 a 12. Este sábado tenemos una sesión muy especial que es sobre Jojoy, lo esperamos a todos. Y apoyamos todos los procesos que sean de lanzamiento de libros de pensamiento crítico. Acabamos de lanzar uno y estamos apoyando el lanzamiento de este. Y nada, pues invitarlos a todos y todas a hacerse partícipes y movilizadores del pensamiento crítico y de movilizarnos frente a todo lo que está pasando en este país. También apoyar pues a los campesinos que también se van a movilizar y entonces hacer un llamado a que nos encontremos con ellos, a que nos movilicemos. Quiero decirles que hago parte de la coordinadora 8M, pero soy militante del Congreso de los Pueblos. Entonces, quería también decir eso, y este proyecto pues ya lleva 5 años de la Escuela Estanislao, entonces cordialmente invitados. Gracias. Bueno, 2 cositas, exacto, ya íbamos para la pregunta que está haciendo por ahí Leonardo a la mesa, y es que me comentaba el profe Miguel Ángel que el libro, para los que nos han preguntado, se estará pues distribuyendo, entiendo que de manera digital, ahora en PDF, y pues tiene un costo o pues, un precio, y ese aporte será destinado principalmente pues, a las familias víctimas de este montaje judicial. Entonces también, pues creo que por las redes del equipo podríamos estar publicando por dónde acceden a la editorial. Listo, entonces creo que pues igual los presentes tenemos cerca como los canales de comunicación, y cuando la editorial ponga la información para acceder al libro, los estaremos compartiendo con las organizaciones y con los compañeros que están aquí hoy. Entonces, si ya para ir finalizando, queríamos preguntar, sabemos que el tiempo está supremamente apurado, pero si hay una pregunta o una intervención en el auditorio. Bueno, buenos días. Primero, como un saludo así muy sucinto sobre todo a la mesa. El profe Miguel Ángel está, digamos, como le manifestaba Javier Alejandro, siempre seguirá siendo su casa por enésima vez que la visita.
Solo un elemento muy puntual, y es respecto, digamos, que se ha ofrecido suficiente ilustración alrededor de los casos y de los elementos, digamos, que esbozan los montajes judiciales, que al día de hoy, desde luego, siguen ocurriendo al interior de las universidades, y lamentablemente quienes aún perduramos en el movimiento estudiantil tenemos que vivir constantemente con el soslayo de un cierto enemigo interno, que es la policía, efectivamente, en los campus universitarios. Pero es para llamar la atención, digamos, y poner de presente que quienes hemos estado siguiendo la reforma, la ley 30, a propósito que se suscita por parte de la mesa, hay unos elementos bien puntuales sobre el tema de la seguridad en los campus, ¿sí? El gobierno le ha denominado campus universitarios seguros. Eso no es otra cosa que una forma de desescalar, digamos, la participación política de los estudiantes, de los sindicalistas y de los profes organizados, ¿sí? En ese sentido, sí quería llamar mucho la atención a que estemos muy pendientes de lo que pueda salir o no de esa reforma y de la propuesta que al día de hoy, porque lo sabemos, la propuesta que al día de hoy tienen los rectores y rectoras de las universidades para desescalar lo que ellos han llamado los conflictos que alteran el orden público al interior de las universidades. Entonces era ese aporte pequeñito. Muchas gracias. Listo, entonces ya vamos finalizando el espacio. Muchísimas gracias a todas las personas que nos acompañaron tanto en el auditorio como a través de la transmisión en vivo. Les invitaría, hemos traído también algunos periódicos para que puedan pues llevárselos, leerlos, compartirlos. Son escritos por las personas privadas de la libertad, y pues la invitación que les acabo de hacer de las cartas. Muchas gracias. Aquí está el listado, yo tengo también confirmar.